Bien, estamos aquí con el doctor Alejandro Álvarez Béjar, una persona de amplia experiencia tanto en lo que es su materia como las cuestiones de carácter político, social en nuestro país. Y pues le deseamos preguntar qué le ha parecido este año terrorífico de instrumentación del pacto contra México. Alejandro, ¿qué tal? Coméntanos. Bueno, pues buenos días. Un gusto tener la oportunidad de estar opinando, compartiendo ideas sobre lo que está pasando, porque estoy seguro de que hay un porcentaje alto de la población que está preocupada por la deriva que lleva el país con el paquete de reformas estructurales que se han estado instrumentando. Bueno, este año ha sido realmente muy difícil. Diría yo que es el año del desencanto, en el sentido de que cuando empezamos el año, la prensa internacional hablaba de que este es el momento mexicano, este es el tiempo para México, etcétera. Generando unas grandes expectativas, en primer lugar con el asunto del crecimiento económico. Esta era, digamos, la primera cosa, ¿no? México será una potencia en el 2030, y más importante que Brasil, etc. Y bueno, en lugar de eso, pues nos encontramos con que primero, una crisis financiera no declarada, con un fundamento esta vez interno. No se le puede echar la culpa a nada de lo que está pasando en el exterior. De hecho, diría yo que estuvimos funcionando un poco contracíclicamente, porque mientras la economía norteamericana se estaba recuperando, nosotros entrábamos en una deriva de caída del crecimiento muy importante. La crisis financiera, con una base hipotecaria muy importante, no se reconocía. Finalmente se tuvo que reconocer que era de factura nacional, y en ella estaban involucradas las compañías constructoras, las más grandes, y las hipotecarias que estaban dando crédito para el desarrollo de vivienda de interés social, estaban en una crisis tremenda, con una cantidad de pagos que tenían que enfrentar y sin dinero. Digamos, esta era una primera cosa. Bueno, esto significa que la industria de la construcción, que tiene un gran efecto multiplicador en el empleo, estaba totalmente caída. Para colmo de males, nos echamos casi la mitad del año discutiendo si sí o no en realidad había un subejercicio presupuestal. Y ese subejercicio presupuestal, bueno, pues si no hay inversión privada, si hay una situación de crisis financiera en una de las industrias de mayor generación de empleo, y el gasto público está subejercido, pues entonces estamos con una economía que está al borde del reventón. Y así ocurrió. Entonces, en el curso de unos meses nos fuimos dando cuenta de que cambiaban los pronósticos de crecimiento, que por cierto nunca fueron tan espectaculares. El más alto, si no recuerdo mal, era el FMI, que era 3.5%, sí, que es un crecimiento bastante modesto, ralito y modesto. Bueno, pues de eso pasamos a que ya en el segundo semestre, pues todos los pronósticos eran de crecimiento del 1% o menos. Bueno, este es un dato que es muy importante, porque entonces la expectativa luminosa con la que había entrado el gobierno de Peña Nieto se vino para abajo en menos de un año. En 6 meses. En 6 meses, ¿no? Este es un asunto. Bueno, ahora, ¿cuáles eran las reformas estructurales que estaban, digamos, anunciadas, que venían, aunque todo venía muy encubierto, muy aderezado? La primera, pues la reforma laboral. Este era un elemento que realmente, diría yo, que fue la factura que le pasó el gobierno de Calderón a Peña Nieto, porque se lo dejó puesto para que tuviera dispensa de trámite y se trabajara de volada
aunque el Congreso tuviera alguna reticencia. A lo mejor era también una parte para que se firmara el pacto, ¿no? Porque ahí no le entró el PRD, no, y ya después de eso le entró. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la primera. Me interesa llamar la atención sobre esta mecánica porque a propósito de la reforma laboral se ofreció lo que se sigue ofreciendo hasta ahora. Bueno, primero que la economía va a crecer, que el empleo se va a multiplicar, que van a ser empleos formales, que la situación del salario va a mejorar, etc. El resultado de los indicadores cíclicos del INEGI es que pues, no hay tal. Ni lo que ha aumentado es la informalidad, el empleo precario. No hay crecimiento significativo del empleo formal porque no hay inversión pública y la inversión privada pues tiene sus preferencias y tiene su corazón. Meten el dinero para el financiamiento del endeudamiento del gobierno federal, pero no quieren jugar ninguna carta. No, pues ahí van a sus anchas, ¿no? Que tienen garantizado un interés ahí, ¿no? Exactamente, esa es la certeza de estar cobrando una tasa de interés y con eso, o de salirse al extranjero. Bueno, entonces entró la reforma laboral, una gran cantidad de expectativas, sí, con esto se va. En realidad aquí una cosa que hay que explicar es, bueno, la reforma laboral tenía un perfil que claramente era lesivo a los sindicatos. Pero ¿por qué no hubo una respuesta mayor? Sí, hubo una protesta que resultó más bien simbólica, etc. Bueno, una parte de la opinión pública estaba, digamos, apaciguada por la oferta de empleo. Pero segundo, pues porque las figuras de contratación que introduce la Ley Federal del Trabajo en realidad son el panorama con el que muchos jóvenes han iniciado su vida laboral. Contrato parcial, por obra determinada, sí, sin prestaciones, con un salario miserable, etc. O sea, digamos, esa es la experiencia laboral inicial de una gran cantidad de hace muchos años, ¿no? Ya los contratos colectivos ya nadie los conoce. Entonces, no el contrato colectivo es una reliquia del siglo pasado. ¿No? Bueno, entonces ahí pasó esta parte, pero bueno. Bueno, pues también la intimidación, ¿no? Porque pues se llevaron por delante a la gordilla empezando el año, ¿no? Eso venía, que entonces calentaron motores. Por ejemplo, en el sector educativo la gente minimizó el problema de la reforma laboral porque, bueno, no se veía exactamente relacionada con los trabajadores que tienen contrato colectivo. Pero luego viene la reforma educativa. Y resulta que la reforma educativa viene pisando pues unilateralmente derechos adquiridos de años en el gremio más importante del país, que es el magisterio. Y bueno, pues entonces aquí sí, la herramienta, una reforma constitucional que luego viene acompañada de reformas a leyes secundarias. No se consulta nada, no se acepta ninguna y se montan simulacros de diálogo. Y entonces, claro, pero además se mete a la cárcel a la dirigente sindical de ese sindicato que tiene una estructura nacional, tiene una capacidad de movilización que no tiene el resto del sindicalismo oficial y además tienen un proyecto político propio. Entonces, digamos, era un golpe estratégico. Quisieron pasar la reforma educativa, la reforma laboral en el sector público como una reforma educativa preocupada por la calidad de la educación y la evaluación y demás. Y bueno, la evaluación estaba ya predeterminada. ¿Cuál es el problema? Los profesores que son unos vagos, que son unos incumplidos, el sindicato que tiene muchas prebendas, la corrupción, etc. No le funcionó al gobierno. O sea, en un principio quisieron que todo se canalizara en un apoyo a la política del gobierno, pensando que todos los trabajadores iban a pedir que se aclare el destino de las cuotas sindicales. Ese asunto quedó totalmente rebasado, porque todo el mundo se dio cuenta de que el problema era la jugada, ¿no? Era otro. Era una carambola que realmente estaba muy pesado.
Bueno, lo más importante del año pasado fue una resistencia de más de 7, 8 meses del Magisterio Nacional, prácticamente en todo el país. Una movilización dura, persistente. Incluso muchos sectores oficiales de la educación se incorporaron al movimiento, ¿no? Por supuesto. La Veracruz, por ejemplo, que es una sección grandísima. Estados en donde no había movimiento, no había oposición, no. De repente vimos que estaban movilizando en Quintana Roo, en Veracruz, en Campeche, en San Luis Potosí. Es decir, este asunto despertó resistencias en donde no había. Pero lo más importante es que estas movilizaciones magisteriales irrumpieron en la capital del país y en todos los estados del país hubo alguna protesta significativa. Bueno, el efecto que querían, ¿verdad?, de que la reforma entrara sin ninguna oposición, que la gente no supiera qué era lo que había pasado, que cambiara todo de la noche a la mañana y que la gente dijera, mira, algo parece que cambió, no ocurrió. Al revés, se comprendió muy bien la naturaleza del asunto, la ilegitimidad en que está actuando el Congreso federal y los congresos de los estados, porque hubo estados en donde montaron simulacros de diálogo y luego después el Congreso votó lo que se le dio la gana. Así es. Bueno, esto es muy importante porque es uno de los saldos de este año. Los congresos estatales y el Congreso federal están pasando por una doble crisis de legitimidad y de credibilidad. Por supuesto que pueden pegar de brincos 20 veces al día diciendo que son representantes legales. Y a lo mejor, pues sí, eso sí, legales sí son. Pero la legitimidad de lo que están haciendo no tiene soporte. Esto es un dato muy importante. Y la reforma educativa sirvió para que el magisterio decantara proyectos, presentara alternativas, discutiera las cosas de las leyes e insistiera en la movilización y en el diálogo, movilización y diálogo. Bueno, no se consiguió echar atrás la reforma, pero ese movimiento no está derrotado. Ha tenido que replegarse, cambiar. Desgastado, ¿no? Bueno, desgastado en parte porque las propias tácticas de lucha del magisterio es una forma histórica, está desgastada, pero el magisterio no lo reconoce como tal. El plantón, los primeros plantones son de principios de los 80s, ¿verdad? Y entonces es una cultura política que es muy importante porque es una resistencia muy, muy vigorosa, pero tiene su desgaste y lo vimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la gente, sobre todo el magisterio de Oaxaca, llega, se instala en el Zócalo y empieza una campaña de televisión, prensa, radio, 24 horas al día, aventando la gente en contra de los maestros. Maestros vagos, ociosos, que llegan y que no quieren trabajar y que no tienen propuesta y no está tal, en fin, y quieren el sindicato seguir manejando las plazas, heredarlas, en fin, un escándalo con eso. Ese clima de opinión pública nos da otro rasgo de este periodo que es muy importante reflexionar. Este gobierno de Peña Nieto, que entró pues, con el 30 y pico % de los votos de los votantes, que no de los electores, de los votantes, nos presenta un proyecto miserable, minoritario, como si fuera el proyecto que aclama la sociedad mexicana. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Un uso intensivo de los medios de comunicación para satanizar movimientos, para criminalizar la protesta, para desdibujar las demandas, para ridiculizar sus propuestas y para descalificar personalidades. Entonces, este asunto es muy peligroso, porque se ve entre la modificación de las prácticas represivas, que se volvieron más sofisticadas, y el uso intensivo de los medios de comunicación, pues estamos claramente entrando en un régimen burocrático autoritario, represivo. Y este es otro dato
que es muy importante. Entonces la protesta ahí está, la resistencia ahí está, pero le están atajando y combatiendo con medios más sofisticados, y el movimiento no ha respondido a la altura de lo que está enfrentando. No quiere decir que no tengan experiencia ni nada, nomás que no ha respondido como debía. O sea, entonces esta sería como una primera conclusión, ¿no? Ellos ya están ejecutando unas medidas, y aquí lo que estaríamos viendo entonces es que además están preparando para la respuesta posterior que tenga la gente a esas medidas, ¿no? Bueno, entonces continuamos aquí con el programa. Bien, estamos aquí con el doctor Alejandro Álvarez Béjar, una persona de amplia experiencia tanto en lo que es su materia como las cuestiones de carácter político, social en nuestro país, y pues les... echar la culpa a nada de lo que está pasando en el exterior. De hecho, diría yo que estuvimos funcionando un poco contracíclicamente, porque mientras la economía norteamericana se estaba recuperando, nosotros entrábamos en una deriva de caída del crecimiento muy importante. La crisis financiera, con una base hipotecaria muy importante, no se reconocía. Finalmente se tuvo que reconocer que era de factura nacional, y en ella estaban involucradas las compañías constructoras, las más grandes, con el paquete de reformas estructurales que se han estado instrumentando. Bueno, este año ha sido realmente muy difícil. Diría yo que es el año del desencanto, en el sentido de que cuando empezamos el año, la prensa internacional hablaba de que este es el momento mexicano, este es el tiempo para México, etcétera, generando unas grandes expectativas, en primer lugar con el asunto del crecimiento económico. Esta era, digamos, la primera cosa, ¿no? México será una potencia en el 2030, y más importante que Brasil, etcétera. Y bueno, en lugar de eso, pues nos encontramos con que primero, una crisis financiera no declarada, con un fundamento esta vez interno. No se le puede... Quisiéramos preguntar qué le ha parecido este año terrorífico de instrumentación del pacto contra México. Alejandro, ¿qué tal? Coméntanos. Bueno, pues buenos días. Un gusto tener la oportunidad de estar opinando, compartiendo ideas sobre lo que está pasando, porque estoy seguro de que hay un porcentaje alto de la población que está preocupada por la deriva que lleva el país,